Bueno, si me pueden confirmar, por favor, si están viendo la pantalla. Sí se ve, profe. Excelente. Voy a ver si esto, abriendo con otro, ahí se ve mejor. Bueno, el ejercicio nos dice diseñar el puente en losa macizo de tres tramos de la figura para una carga viva de la HL93. El ancho de la franja de tránsito es de 14,9 de barrera a barrera y admitir o suponer una superficie de rodadura en el futuro de 5 centímetros de espesor, que sería de carpeta de concreto asfáltico. Da los datos de resistencia del hormigón y del acero. Y las secciones son estas. Acá tenemos el perfil longitudinal del puente con vanos de 10 metros, 12,5 metros y 10 metros respectivamente, y una sección con ancho total de 16 metros y un ancho de faja de tránsito de 14,9. Entonces, esto sería básicamente o tiene el mismo alcance que el ejercicio en el que estuvieron trabajando las clases pasadas del ejercicio 3, con una pequeña diferencia. En el ejercicio 3 se trataba de una situación isostática o de un puente de un solo vano. Aquí tenemos tres vanos, por lo tanto, nuestra viga que vamos a estar considerando es una viga continua y, por lo tanto, al tener cuatro apoyos es una viga hiperestática. Entonces, la dificultad que tenemos de inicio es cómo calculamos la línea de influencia para este caso. Para una viga isostática no había mayores dificultades, sin embargo, ahora nos enfrentamos a un inconveniente para hacerlo de forma manual. La primera parte del ejercicio vamos a enfocarla o pasarlo un poco más rápido con algunas observaciones nada más, ya que esto es lo mismo que lo de la clase pasada. Sí, voy a indicar que este ejercicio vamos a resolver en dos clases. Vamos a dividir en dos partes para que podamos trabajar bien con lo que es la determinación de los esfuerzos debido a la carga viva. O sea que hoy estaríamos enfocándonos principalmente en eso, en el dimensionamiento a carga viva. Y la semana que viene estaríamos haciendo las otras cargas, la carga muerta y la sobreimpuesta, y además del cálculo de las armaduras eh, longitudinales, la de distribución, retracción, temperatura, etcétera. Así que para verificar el espesor mínimo recomendado, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es, si recuerdan el ejercicio pasado, esto era 1,2 multiplicado por esa expresión, en donde S está en centímetros y nos da, por supuesto, la altura mínima en centímetros. ¿Por qué para este ejercicio no aparece este término? Porque esta situación se trata de una viga continua o apoyada, empotrada, empotrada, empotrada. Entonces, este coeficiente tiene que ver con la condición de apoyo. El ejercicio de la clase 3 era una viga simplemente apoyada de este estilo. Entonces, ahí se aplica el coeficiente 1,2. Como aquí nosotros tenemos una viga continua en donde si tomamos, por ejemplo, el primer tramo sería apoyada, empotrada, o el segundo tramo tendríamos un caso de empotrada, empotrada, se omite o bien este coeficiente llega a ser 1. Entonces directamente aplicamos esta fórmula. Esa es la primera observación que tenemos respecto al ejercicio anterior. Esta H mínima o espesor mínimo, ¿de dónde o por qué lo calculamos y por qué es recomendable que tomemos un valor inmediatamente superior al que nos sale al hacer el cálculo? Es por cuestiones de deformación. Es decir, para evitar comprobar a la flecha, a la deformación o a la esbeltez de la pieza, ya que en el hormigón armado eso es muy complicado o tenemos que recurrir ya a alguna herramienta de elementos finitos o similar de manera a simplificar ese proceso. Entonces, utilizando esta fórmula, nosotros nos aseguramos el cumplimiento de las deformaciones y
omitimos esa verificación. Entonces podemos hacer simplemente el cálculo a esfuerzos. Entonces, S, en este caso tomamos la longitud del mayor vano, por eso es que aquí entra a 12,5 metros en centímetros, 1250 más 300 sobre 30. Eso nos da 51,67. Esto también por una cuestión práctica, nosotros redondeamos en términos de 5 en 5. Es decir, el inmediatamente superior de 5 en 5. Entonces, el espesor que vamos a considerar es 55 centímetros. Nuevamente, ¿qué pasaría si consideramos 50? No pasa nada, puede verificar a todos los esfuerzos, pero tendríamos que hacer una verificación adicional de la deformación de la losa. Lo siguiente que tenemos que hacer es determinar el ancho efectivo para la carga viva. Bueno, habíamos nosotros, o vieron ustedes en la clase anterior, que voy a utilizar una pizarra aparte para mostrar eso. Bueno, nosotros tenemos una losa, vamos a suponer así para que tengamos la condición de armada en una dirección. O sea, esto sería armada en una dirección. Cuando aplicamos una carga P en algún punto, esta es una flecha perpendicular al plano, entonces esta se supone que se distribuye en un cierto ancho. En hormigón armado, ustedes vieron que esto es para losas armadas en una dirección, 2/3 de la luz. Para esta situación, nosotros calculamos unos valores que están en la norma, entonces es diferente a esto y tienen distintas formulitas que vamos a ir usando dependiendo del caso. Pero es este ancho, o sea, esto es lo que sería E, el ancho equivalente en el que vamos a suponer que se distribuye esta carga. Entonces acá tenemos que analizar las diferentes situaciones. Primero, determinamos si el vano en la dirección paralela al tráfico es mayor a 4,6 metros para que podamos aplicar este método que es el método de la franja de puente. Como aquí sobradamente pasamos esa longitud, proseguimos a aplicar. El primer caso es para un carril cargado en el tramo 2 y ya considera el factor de presencia múltiple incluido. Entonces, esta fórmula es 250 en milímetros y los términos que vamos a ir introduciendo son todos en milímetros. Así que primero se calcula un L1, que es la longitud del vano modificado, que no es nada más que el menor valor entre la longitud real del tramo que estamos considerando y 18 metros, que se toma en milímetros, por lo tanto es 18.000. Nuestra longitud real para el tramo 2 es de 12,5 metros. Entonces, el menor valor entre 12,5 y 18 nos da 12,5. El otro término es el ancho de borde a borde modificado. Entonces, cuando estamos hablando de borde a borde, tomamos incluidos los guardarruedas. O sea, tenemos aquí los guardarruedas y nosotros estamos tomando el ancho total, no el ancho de de la faja simplemente, que es este ancho menor que tenemos ahí. Y de manera similar, el W sub 1 es el menor valor entre el ancho real,
El W sub 1 es el menor valor entre el ancho real y 9 metros, que tomado en milímetros es 9000. Así que acá el valor que nos da es 9000. Introduciendo esos valores, tenemos que el valor de E, o que también le podemos llamar E sub 1, nos da 4,71 metros o 4705 milímetros. Luego pasamos al caso 2 o E sub 2, en donde calculamos con otra fórmula y también con otros valores. L1 sigue siendo el mismo, esto es, L1 es el menor valor entre longitud real y 18.000 o 18 metros, entonces sigue siendo 12,5. Y el W sub 1 es el que cambia. El W sub 1 ahora es el menor valor entre el ancho real y 18.000. Por lo tanto, aquí sí cambia y el valor a tomar es 16 metros o 16.000 milímetros. Como un recordatorio, o sea, L es de length o longitud y W es de width, ancho en inglés. Por eso son esos términos L y W. Y a esta verificación de aquí, no sé si en la clase pasada le llamaron así, pero es conveniente llamarla un E sub 3, que es entonces el W sub 1 sobre el NL. ¿Qué viene a ser el W sub 1? Es el mismo valor que ya calculamos aquí. Y el NL es el número de carriles de diseño. Entonces eso está escrito acá como el entero entre W, pero hay que aclarar que este W es el ancho de la faja de tránsito. O sea que aquí no sería 16 metros, sino que sería de borde interno de guardarruedas a guardarruedas. Por lo tanto sería 14,9. Entonces sería 14.900 sobre 3.600. Y este es W de la faja de tránsito. Dibujando sería este ancho, el que introducimos aquí. ¿Y 3.600 de dónde sale? Bueno, eso es según todo esto es según la norma AASHTO, pero realmente esto sería el ancho del carril. Realmente nosotros podemos esto modificar de acuerdo a cuál es el carril de diseño que se está utilizando. Por ejemplo, aquí en Paraguay es común que utilicemos carriles de 3,5 metros para vías de primer orden o de primera categoría. Sin embargo, hay caminos vecinales en donde el manual de carreteras del Paraguay te permite utilizar inclusive valores de 2,7 metros o 3 metros o 3,15. Igual el manual de puentes o los puentes típicos del Ministerio de Obras Públicas, casi todos son de un ancho de faja total de 10 metros, con los que eliminando los guardarruedas y eso queda para dos carriles de 3,5 metros cada uno. O sea, finalmente esto es lo que nos va a dar es un número entero de carriles de diseño. Ustedes se van a dar cuenta que si vamos más abajo del ejercicio, esta división va a dar, vamos a hacer 14.900 sobre 3.600 y da 4,14. O sea, esto es 4,14. Como tomamos el entero, nos va a quedar 4. Si yo hiciera sobre 3.500, por ejemplo, me da 4,25. Igual va a seguir siendo 4 porque necesito un número entero de carriles. O sea, esa información le estoy dando a modo de comentario y de que conozcan de dónde viene ese ancho. Para a efectos de la cátedra siempre vamos a usar 3,6 o 3.600 milímetros. Pero si ustedes van a diseñar
un puente no, vamos a decir normativo, por ejemplo, un puente interno para una empresa o compañía que requiera algo de carriles de menor tamaño, esto se puede ajustar según la especificación que tengan de ancho de carril para ese proyecto. Bueno, entonces aquí como ya mostré, el NL da un entero de 4,14 se redondea a 4. Así que luego calculamos el E, que este viene a ser E sub 2, y nos da el valor de 3.797 milímetros. Este es E sub 2 y este valor de aquí viene a ser nuestro E sub 3. Entonces, usar E, ¿cuál E usamos? E viene a ser el menor valor entre E sub 1, E sub 2 y E sub 3. En donde E sub 1, si vamos a la primera página, daba 4,71 metros. El E sub 2 vemos aquí que es 3,80 y el E sub 3 que es 4 metros. Entonces el valor adoptado es 380 o 3.797 milímetros. Eso es para el tramo 2. Ahora, ¿qué pasa? Esto es si estamos calculando el momento flector en el tramo 2. Si nosotros quisiéramos calcular en el tramo 1, el ancho que deberíamos usar tiene que ser el correspondiente al tramo 1. Así que por eso es que hay un tercero. Realmente debería haber cuatro verificaciones aquí, porque hay que hacer también para un carril cargado del tramo 1. O sea, para eso podemos irnos a la primera hoja y vamos a modificar simplemente los valores que tomamos aquí. Para el tramo 1, en vez de 12.500, o sea, si esto hacemos la verificación para el tramo 1, en vez de 12.500 tendríamos que usar 10.000 y igual el valor menor entre 10.000 y 18.000 es 10.000. El ancho de borde a borde va a seguir siendo el mismo. Así que nuestra E sub 1 para el tramo 1, vamos a pasar acá. La E sub 1 para el tramo 1, este sería 10.000. Y el valor a utilizar entonces es 250 más 0,42 por raíz de 10.000 por 9.000. Y sale 4.234. Entonces ese es el valor que tenemos. Y luego de hacer eso, tenemos que calcular para múltiples carriles cargados en el tramo 1 también. Entonces el L1, como vimos, va a ser el mismo, o sea, va a seguir siendo 10.000. Y el W1 también sería igual. O sea, lo único que cambia es respecto a esta verificación es el L1. Entonces este valor da 3.618. Y también el E sub 3, que es de la faja de tránsito, tendría que ser el mismo valor porque no cambia el número de ancho de faja de tránsito y tampoco el ancho de carril. O sea, este E sub 3 sigue siendo 4.000, el E sub 2 es 3.618 y si nos acordamos de arriba, el E sub 1 era 4.234, el último que calculamos. Así que el E adoptado para el tramo 1 sería el menor valor entre E sub 1, E sub 2 y E sub 3, que viene a ser 3.618 milímetros. Bueno, todo esto es más bien repaso de la clase anterior y ahora vamos a empezar con
lo que realmente es de interés para el cálculo de momento flector, en el caso de tener una carga viva sobre una viga que no es isostática o que tiene más de un tramo. Por eso me voy a auxiliar. Primero, hay que recordar que vamos a utilizar la carga HL93. Así que, si ustedes recuerdan, la HL93 estaba formada por qué cosa? Por un camión de diseño que se llama Track, que tiene un eje delantero de 3,5 toneladas y dos ejes traseros de 14,5 toneladas. Este es Track o camión pesado. Y las distancias estaban tipificadas de 4,3 metros y aquí de una distancia variable que podría ir entre 4,3 a 9 metros. Después tenemos un eje tándem de un eje de ruedas dobles, digamos, de 11 toneladas cada una, separadas a una distancia de 1,2 metros. Y por último, tenemos una carga lane, que no es más que una modelación de la carga viva debida a los vehículos livianos. Entonces, esa modelación se realiza como una carga uniformemente distribuida, cuyo valor es de 0,93 toneladas por metro. Y este conjunto de cargas es el que se denomina HL93. Nosotros en general, todos los ejercicios y en los exámenes también se les va a pedir diseñar para este tren de cargas. ¿Cuándo no usaríamos esto? Y en un proyecto profesional, por ejemplo, para alguna situación en la que se pida calcular para un bitren, entonces ahí la carga y las distancias entre ejes son diferentes y uno debería hacer un análisis particular para esa situación. Ese es un ejemplo que podría darse. Bueno, ahora, ¿cómo desarrollamos o calculamos la línea de influencia sin el uso de ningún software? Tenemos que recurrir a unas tablas que son denominadas tablas de Cellerer, o sea, que fueron desarrolladas por Cellerer. Esta tabla hay que, vamos a decir, manejarla según estas distintas partes. Primero tenemos aquí una información sobre el tipo de viga con el que estamos tratando. Tenemos una información sobre la relación de lados, que es la que corresponde a nuestro ejercicio, porque en nuestro ejercicio teníamos esta situación. Tenemos 10, 12,5 y 10. Entonces nuestra relación entre lados es 1, 1,25, 1. Y luego tenemos una serie de filas y columnas con distintos valores. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que las columnas, antes de explicar eso, aquí nos damos cuenta que cada tramo está dividido en segmentos. ¿En cuántos segmentos? Cada uno de los tramos está dividido en 10 partes iguales. Y cada una de esas partes iguales está representada aquí por las columnas o también por las filas según qué información estamos necesitando. Entonces, las columnas
representan el lugar donde yo quiero medir el momento flector o el esfuerzo. En este caso es momento flector lo que estamos calculando. Así que yo, si quiero medir, por ejemplo, acá en la ordenada o en la posición 4, yo tengo que ir a la columna 4. En este lugar si quiero medir el momento flector. Si quiero medir en la posición 14, tengo que ir a esta columna. ¿Qué son las filas? Las filas son los lugares en donde yo ubico la carga para obtener un determinado esfuerzo. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy ubicando mi carga en 7, entonces yo tengo que ir a la fila 7. Así que, ¿cuál es la forma de usar esta tabla? Voy a borrar todo y muestro de nuevo. La forma de usar la tabla es si yo quiero medir el esfuerzo en 6, aquí en 6, y estoy aplicando mi carga, por decir, en 11 o en 12. Aquí está mi carga P. Entonces yo voy en la fila 12 porque ahí es donde estoy aplicando mi carga y voy a la columna 6 porque aquí es donde estoy midiendo el esfuerzo, que es el momento flector. Entonces de la intersección de esta columna con esta fila me da un coeficiente. Ese coeficiente es lo que aquí en la tabla le llama T sub W. Entonces, ¿cómo se calcula el momento flector según lo que está aquí en la tabla? El momento flector es igual a T sub W multiplicado por la carga P multiplicado por L1. T sub W obtengo aquí con este valor. La carga P va a ser la carga correspondiente al eje o la carga unitaria que estoy aplicando. Y L1 la longitud del primer tramo. Esto vamos a repetir mucho, pero hay que tener en cuenta que la tabla está desarrollada para que siempre se multiplique por la longitud 1. Por eso que aquí dice L sub 1 y no dice LI. ¿A qué se refiere eso? Si yo quiero calcular un esfuerzo en el segundo tramo para una carga aplicada en cualquier lugar, vamos a suponer aquí que quiero calcular en 18 el esfuerzo. Entonces me voy aquí a 18 para una carga aplicada en 6, por ejemplo. Entonces voy a la fila 6 donde aplico mi carga. Así que yo voy 6, justo ahí no veo, pero bueno, aquí saco el valor. Y al multiplicar yo tengo que usar este coeficiente, o sea, momento va a ser T sub W, el que yo obtuve de esta intersección, por la carga P por L1. No es que voy a multiplicar por L2 porque estoy en el tramo 2. Eso es muy importante y es motivo de muchos errores generalmente en los exámenes. Así que atención, vamos a repetir cuando hagamos justamente para el tramo 2, tener en cuenta que siempre todas estas tablas están hechas, divididas en partes tales que los momentos se multiplican por, o sea, perdón, los coeficientes y las cargas se multiplican por L1, la longitud del primer tramo. Y cada uno de estos valores que tenemos en la tabla son ordenadas de la línea de influencia. Así que si nosotros tomamos una columna y graficáramos cada una de estas ordenadas, tendríamos la línea de influencia para el esfuerzo calculado en ese punto. Es decir, que si yo, por ejemplo, no sé si alguien quiere preguntar algo o... Sí, profe. Sí, Sí. ¿Y en dónde están las columnas del tercer tramo? del tercer tramo no aparece en la tabla por una cuestión de simetría. O sea, si nosotros quisiéramos hallar la columna 21 sería exactamente igual a la columna 9, la 22 igual a la columna 8 y así sucesivamente. Entonces, solamente por eso no están todos los datos acá porque estarían repetidos en este caso en donde los vanos extremos tienen la misma longitud y el del centro es el que cambia. Ah, ok, perfecto.
Sería solamente eso. Bueno, entonces ahí tenemos la noción de cómo utilizar la tabla y como les dije, voy a cambiar el color y usar, vamos a suponer una posición, aquí tenemos uno, 2, 3, 4. Antes de mostrar esto ya conviene que les diga, para el momento máximo positivo, se da que en una viga que es apoyada, empotrada, y aquí tenemos una viga empotrada, empotrada, y aquí nuevamente tenemos una empotrada apoyada. Los diagramas de momento vector son de esta forma, en donde el momento máximo se da a una longitud aproximada de 0,4 L, suponiendo que esta es L. Para el caso de empotrado, empotrado se da exactamente en la mitad, que si tomamos todas las particiones de nuestra viga continua sería 1,5 L. Eso es mirando los valores en la tabla. O sea, sería o 0,5 L tomando solamente este tramo, o sería 1,5 L si nos vamos contando de aquí en partes iguales hasta 15, que sería la mitad del tramo. Y aquí sería el momento máximo a 0,4 L desde el borde, o lo que es igual, sería 0,6 de aquí, o si contamos todos los espacios, aquí es 10, aquí es 20, por lo tanto aquí sería 2,6 L. Entonces, ¿por qué necesitamos saber esto? La realidad es que aquí se da un valor aproximado al momento máximo, en torno al 98% del valor del momento máximo. Por practicidad, nosotros vamos a tomar estas posiciones. Es decir, si queremos calcular el momento positivo máximo en el primer tramo, nosotros vamos a calcular el esfuerzo o vamos a ubicarnos en la columna 0,4 L o 4 según lo que indica la tabla. ¿Y cómo se calcula la línea, o sea, cómo se dibuja la línea de influencia esquemáticamente? ¿Qué nosotros hacemos o hacíamos para una viga isostática? En donde queremos calcular la línea de influencia, introducimos una rótula, ahí damos un desplazamiento angular unitario y con eso construimos con líneas rectas. En este caso, si nosotros aplicamos una rótula aquí, también tendríamos una recta hasta aquí, pero a partir de aquí sería una especie de parábola que pasaría por aquí por el apoyo, pasa nuevamente por el apoyo y cierra aquí en cero. O sea, sería de esta forma más o menos parabólica. Entonces, si vamos a la tabla, cada uno de los valores, como dije, las ordenadas representan estos puntos para que nosotros podamos construir la línea de influencia. Entonces, tenemos que compatibilizar esto con nuestra carga HL93, que tenemos diferentes o tenemos un tren de cargas realmente, de manera a obtener la posición en la que vamos a ubicar las cargas para que el momento sea máximo. Y si nosotros recordamos el ejercicio anterior, ¿dónde ubicábamos, por ejemplo, para esta situación de si tenemos una viga vía apoyada, calculábamos en el centro porque ahí teníamos la ordenada máxima de línea de influencia? ¿Dónde ubicábamos la carga o la carga más pesada?
justamente donde teníamos la ordenada máxima, porque al multiplicar esa carga por una ordenada máxima íbamos a tener cercano al mayor valor. Y aquí tenemos que aplicar el mismo concepto. O sea que si nosotros queremos calcular el momento máximo en 0,4L, también tenemos que aplicar la carga aquí, o la carga más pesada aquí. Para esta situación, la misma cosa. La carga más pesada tiene que ir ahí. Y en el tramo 3, que realmente sería simétrico al tramo 1, iría a 2,6L la carga más pesada. Así que habiendo visto eso, Profe, sí, adelante. ¿te puedo preguntar algo? ¿Por qué es Claro que sí. 2,6L? 2,6L es porque, a ver, si nos vamos aquí, nosotros dijimos, esta situación es así. Aquí en 0,4L es el momento máximo para el primer tramo. Para el segundo tramo, o sea, si voy a separar esto, hacer aquí. Nosotros localmente dijimos que es 0,5L, pero si vemos en el global, aquí cae justito en 15 o 1,5L. Y para el tercer tramo, esto viene a ser así, simétrico al primer tramo, entonces esto es a 0,4L, que es lo mismo que decir, vamos, 1, 2, 3, 4 y cae en 26 o 2,6L. Ahí hay que aclarar también que estos son solamente nomenclaturas. No hay que considerar que es 2,6 por L. Esto no es así, sino que 2,6L realmente significa posición 26, 1,5L significa posición 15 y así sucesivamente. Pero es por eso que es 26 o 0,4L tomando desde aquí. ¿Se entendió? Sí, y profe, otra consulta. ¿Viste Sí. que la ordenada de la línea de influencia, eso sería igual a el coeficiente de esa tabla por L1? ¿Así es? ¿O O cómo? sea, claro, si vamos a tener una ordenada unitaria sería solamente, o sea, si nosotros vamos a dibujar una vía que sea de, eh, a ver, así, de 1 metro, de 1,25 metros y de 1 metro, ahí exactamente los coeficientes son los que están los que están tipificados en la tabla. Para el caso nuestro, al multiplicar por L1 nos da de acuerdo a la viga que tenemos. Entonces es por eso que finalmente después se multiplica solamente ya por la carga y ya tenemos el valor del esfuerzo. Carga por ordenada de la línea de influencia. Gracias, profe. Ok, no es nada. Bueno, entonces, esto tenemos que manejar bien porque, o sea, para una situación de tres tramos siempre va a ser así, pero hay que tener en cuenta que nosotros podemos tener alguna situación diferente. Por ejemplo, una viga de, voy a usar la regla porque, ahí está. Si tenemos, por ejemplo, una viga de dos tramos solamente, ¿qué va a cambiar aquí? Aquí nuestro momento flector va a ser exactamente de la misma manera porque tenemos situación apoyado, empotrado. Entonces también tendríamos a 0,4L. Lo que aquí no vamos a tener es un vano intermedio que tenga el momento en el medio. Y aquí, en general, vamos a tener L1 y L2, una longitud L2 diferente de L1. Entonces, también al tomar del otro lado, vamos a tener en 0,4L desde el borde o en este caso sería 1,6L.
Y de la misma o de análoga manera para la cantidad de tramos que podamos tener. ¿Cuál es la diferencia? Que vamos a utilizar otra tabla. Aquí estamos trabajando con una tabla que es exactamente la correspondiente a 3 tramos y que tiene esta relación de lados. Van a ver ustedes que hay diferentes tablas con valores desde 1, 1,05, 1,10, así sucesivamente. Y también hay tablas para vigas continuas de 2 tramos con una relación de lados entre los dos. Eso a modo informativo también porque en los exámenes puede aparecer tanto de 3 tramos como de 2 tramos. Entonces, para no asustarse que es la misma cosa, o sea, los conceptos son los mismos. Aquí, ¿de dónde sacamos la posición del esfuerzo máximo? Del concepto de que para una viga apoyada en postrada, la posición aproximada del máximo será en 0,4 L. Y con eso nos manejamos. Entonces, si nosotros queremos calcular el momento máximo positivo, vamos a trabajar primero para la carga track. Nosotros tenemos que hacer recorrer este tren de cargas en nuestra viga y considerar la situación más desfavorable. Lo que sí vamos a saber es que como en 0,4 L tenemos que colocar nuestra carga más pesada, alguno de estos ejes traseros va a ir ahí. Entonces nos quedaría definir si el camión está dirigiéndose en este sentido o en este sentido para saber hacia dónde está la carga 3,5. Así que aquí sería una especie de, voy a dividir acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y yo quiero calcular en 0,4 L. Entonces aquí iría mi eje de 14,5 y yo voy a tener a una distancia. Yo aquí ya sé que 0,4 L, si mi primer tramo es de 10 metros, entonces 0,4 por 10 es 4. Es decir que mi carga del otro eje sí o sí va a caer fuera de la viga, porque esta distancia mínima entre ejes es de 4,3 metros. Para este caso, entonces, una de las cargas cae fuera. Por lo tanto, ahí ya nosotros fácilmente podemos inferir cuál carga vamos a dejar afuera, que es la menor, la de 3,5. Entonces, aquí vamos a colocar la otra carga o el otro eje de 14,5. Ahora ustedes me dirán, si esta distancia entre ejes traseros es variable entre 4,3 a 9 metros, ¿cómo yo decido dónde ubicar? Y ahí simplemente nos vamos a este esquema de línea de influencia. Vemos que los valores a medida que avanza la posición en X van decreciendo. Y una vez que pasa al segundo tramo, los valores son negativos. Así que la posición más desfavorable sería lo más cerca posible a esta carga P. O sea, yo quisiera colocar lo más cerca que puedo. Entonces yo voy a elegir tomar a 4,3. Si tomo un valor mayor a 4,3, estaría tomando una ordenada menor que en esa posición. Y si paso al segundo tramo, estaría tomando una ordenada negativa que me va a restar el momento máximo y voy a tener una condición favorable en vez de desfavorable. Así que de esa manera nosotros elegimos. Para la carga que cae justo en la posición 4 o 0,4 L, no hay ningún problema porque vamos a intersectar directamente en la tabla fila 4 con columna 4. O sea, nos vamos a ir a F4, columna 4, y ahí obtenemos el coeficiente. Ahora, esta carga todavía no sabemos dónde cae. Lo único que sabemos es que está a 4,3 metros de esta distancia de aquí, que es 4 metros. Entonces, esta distancia sería de 8,3 metros. 8,3 metros para dividirlo en partes respecto a mi longitud 1 nos da 0,83.
Es decir, si acá tengo 5, 6, 7, 8, este es 0,8L y este es 0,9L. Entonces a mí me cae en una posición intermedia, vamos a decir, de 0,83L. Si nos vamos a la tabla, vamos a primero sacar el coeficiente para el caso fácil, en donde ubicamos la carga en 4. Yo ubico la carga en la posición 4, o sea, fila 4, y estoy midiendo el esfuerzo en la posición 4, entonces columna 4. Así que yo de esta intersección aquí casualmente está marcado, es T sub W para ese caso es 0,2070. Ahora, ¿qué pasa para la otra carga? Yo sigo en la columna 4 porque aquí es donde estoy midiendo los esfuerzos. Entonces me voy a mantener en esta columna. Ahora yo necesito un valor intermedio entre 8 y 9, que es 8,3 o 0,83L. Por lo tanto, yo tengo que interpolar entre estos valores. Tengo 0,500, perdón, 0,0523 y 0,0235. Y para interpolar, una regla fácil es, o sea, vamos a definir, o todos saben, pero vamos a graficar qué sería una interpolación. Es básicamente calcular una interpolación lineal, valga aclarar. Si tenemos aquí una posición A y una posición B y una distancia D entre A y B, y para la posición A hay un valor A y para la posición B hay un valor B. Si nosotros queremos calcular a una distancia X, este valor aquí es igual, si vemos este triángulo que se forma aquí y hacemos que la pendiente de esta recta es B menos A sobre D, entonces el valor es simplemente, este valor de aquí sería la distancia por B menos A sobre D. ¿Y yo a qué le tengo que sumar eso? A A, porque aquí está el otro valor o sea, el valor del trapecio. Entonces sería A más X B menos A sobre D. Y como ustedes saben que eh, en las matemáticas, o sea, en la interpolación, en una recta aquí, tanto que sea negativo o positivo, sigue funcionando esta ecuación general. Entonces, es mucho más práctico aplicar este o pensar en este triángulo siempre, porque pueden ocurrir diferentes situaciones. Puede ocurrir que realmente A sea mayor que B, pero si nosotros usamos esta fórmula, siempre nos va a dar el resultado correcto, porque aquí, para este caso, B sería menor que A. Entonces, B menos A me va a dar un número negativo, que sería al final estar restando de este número. O sea que A me va a restar de eso y me va a dar este valor. Entonces, si ustedes toman de esta manera, nunca se van a equivocar y tienen que tomar con los números correctos solamente. Así que los valores que teníamos era 0,0523 y 0,0235. O sea que si tomamos aquí, justamente voy a aplicar 0,0523 y 0,0235. Yo estoy dibujando así, ustedes saben que en realidad esto debería ser así, pero no importa, porque entonces yo voy a usar el valor A, que es 0,0523, más 0,0235 menos 0,0523, dividido la distancia entre estos valores. Y la distancia entre esos valores es, como estamos trabajando entre 8 y 9, la distancia es unitaria. Así que esto queda
1. Aquí me faltó multiplicar por x. Y esto tengo que multiplicar por x, que sería esta posición, 8,3 en este caso, menos 8, o sea que sería 0,3. Y esto me da un valor de 0,04366. Entonces, ese es el valor que se corresponde a la posición de la carga en 0,83L. Así que si resumimos, teníamos el coeficiente aquí 0,2070 y para 0,083 el coeficiente da 0,04366. Así que el momento debido a la carga track en 0,4L va a ser igual a, aquí para aclarar es P por TW por L1. Entonces sería 14,5 por 0,2070, o como las dos cargas son de 14,5 podemos hacer simplemente 0,2070 más 0,04366 y todo esto multiplicado por L1. Así que el M o el momento flector para la carga track en esa posición me da el valor de, ahí L1 ya sabemos que es 10. Así que sería 36,35 toneladas por metro. Eso sí, nos vamos a nuestra hoja a verificar. Aquí tenemos 0,2076. A ver, yo puse 0,2070 y en realidad no se ve bien nomás, pero es 0,2076. Así que eso habría que corregir acá, es 0,2076. Y si eso corregimos en la ecuación, claro, ahí da 36,43. No es mucha la diferencia, o sea, porque era una variación ya en la centésima nomás del coeficiente. Realmente este es el valor. Y que casi coincide con lo que está sí, en el gabarito del ejercicio 4. Bueno, eso es para la carga track. Ahora nosotros deberíamos verificar también para la carga tándem. Para la carga tándem, la misma cosa. O sea, acá es 5. Esta es la posición 0,4L. Y aquí tenemos que aplicar, en este caso, cualquiera de los ejes, ya que ambos tienen 11 toneladas. Esto sería tándem. Y lo único que ahora tenemos que verificar es hacia dónde va a estar nuestra otra rueda. Si va a estar de este lado o de este lado. Yo sé que estas distancias son de 1,2, por lo tanto, sabiendo que esto es 4 metros, una de las cargas estaría en
4 menos 1,2, que es 2,8. Y la otra posición es 4 más 1,2, que es 5,2 metros. Entonces, como una regla práctica sin tener que, porque acá en ambos casos vemos que vamos a interpolar. Como una regla práctica para no tener que interpolar en ambos casos. Acá nos damos cuenta que 5,2 está más cerca del 5 y el 2,8 está más cerca del 3. Entonces nos vamos a verificar en la tabla qué pasa para las posiciones 3 y 5 y vemos cuál es mayor simplemente. Entonces vemos aquí que esto es 1, 2, 3, 4. eh, Realmente es 1, 2, 3, 3,7, 16 y 4. Así que nos vamos a esta columna y entre 3 y 5 solamente vamos a verificar. Así que 3 tenemos un valor de 0,1537 y 5 tenemos un valor de 0,1639. Así que nos vamos a quedar con el valor en 5 porque es el más grande, 0,1639. Entonces, como regla práctica aquí, nosotros vamos a utilizar esta posición, o sea, en 0,52L. Y el momento debido a la carga tándem en 0,4L va a ser 11 por... En la posición 4 va a ser exactamente el mismo coeficiente que para la carga track, porque es columna 4 con fila 4. Así que sería 0,2076. Y tenemos que calcular simplemente para la posición 5,2. Así que vamos a la tabla y para el 5 tenemos 0,1639. Así que para 0,5L es 0,1639. Y podemos usar esta fila o esta fila, pero es más fácil interpolar entre 5 y 6 porque la diferencia es 1. O sea, entonces utilizamos el valor correspondiente a la fila 6, 0,1230. Entonces 0,6L es 0,1230. Y 0,52L es la misma cosa. Pensemos en el triángulo. Para 0,5L y para 0,6L. Aquí tenemos 0,1639, 0,1230. Para esta posición 0,52, ¿qué valor tenemos? Y es 0,1639 más 0,1230 menos 0,1639 sobre 1 por 0,2. Y eso nos da 0,557. Y esto tengo que multiplicar por L1, que es 10. Así que el valor sale 39,97 toneladas metro. Así que finalmente nos queda trabajar para lo que sería la carga lane, que habíamos dicho que es la simulación para vehículos livianos y que está especificado en la norma que se equipara a una carga distribuida de 0,93 toneladas por metro. Si nosotros pensamos en la forma de la línea de influencia que tenemos aquí, vamos a darnos cuenta que para calcular el esfuerzo en 4 tenemos valores positivos de la línea de influencia en el tramo 1 y en el tramo 3 y valores negativos en el tramo 2. Es decir que
Acá puedo volver a dibujar incluso para que eso quede más claro. Esto sería así aproximadamente. Esto tiene que pasar acá por el apoyo. Entonces, como esta es una carga viva, la carga viva puede tener diferentes disposiciones, es decir, puede estar todo el tramo cargado, puede estar solamente el tramo uno y el tramo 2 cargados, o puede estar el tramo 2 y el tramo 3 cargados, o el tramo uno y el tramo 3. ¿Cuál de esas configuraciones me daría, vamos a decir, configuración A, configuración B, configuración C y configuración D? ¿Cuál me daría la situación más crítica y la que combine que en todos los tramos tenga yo solamente momentos positivos? Entonces sería esta situación D en donde yo cargo solamente en el primer tramo y en el tercer tramo. Esto es solamente para que tengan ustedes noción de dónde sale, pero realmente si nos vamos a la tabla, esto es bastante intuitivo, porque si verificamos acá para la columna 4 y nos vamos a la parte inferior, donde acá están las cargas distribuidas, hay P1, P2 y P3. Para la columna 4 vemos que P1 es positivo, P2 es negativo y P3 es positivo. Entonces la suma de P1 y P3 es el que me daría el valor más desfavorable. Entonces yo veo que el valor de P1 es 0,0959 y el valor de P3 es 0,0067. Y aquí en la tabla, fíjense que el momento es T sub W por P por L1 al cuadrado. Aquí figura L1 al cuadrado. Entonces el momento debido a la carga lane en 0,4 L va a ser igual a P, que va a ser 0,93 por 0,0959 más 0,0067 multiplicado por L1 al cuadrado, que es 10 al cuadrado. Y esto me da 9,54. Entonces, si vemos aquí, para el primer tramo, 36,44 habíamos verificado. Para la sobrecarga lane, aquí aparentemente hay un error. 0,0067 es el valor que nosotros tomamos y aquí está 0,0073. Eso, si nos vamos a la tabla, uno se dará cuenta que el 0,0073 está al lado del 0,0067. Entonces es un error de lectura simplemente. Así que Profe, esto deberíamos corregir en el... Ustedes, si tienen el temario, el gabarito a mano, corrijan esto que es 0,0067. Sí, adelante. profe, entiendo que la condición más desfavorable sería ubicando en el tramo uno y 3 la carga, ¿verdad? Sí, Pero, viste que vos dijiste que eso también es intuitivo fijándose en la tabla. Y eso sí, puedes volver a repetir porque no vi bien. sí, cómo no. En la tabla, si nosotros, o sea, aquí vamos a decir que esta tabla tiene dos partes. Esta primera sección, esta parte de aquí, es para cargas puntuales y esta parte de aquí es para cargas distribuidas. Entonces, si nos vamos a la carga distribuida,
Y acá tenemos estas columnas. Esta es la columna uno, 2, 3, 3, algo era, y esta es la columna 4. Así que la que nos interesa es esta. Y si nosotros vemos aquí P1 tiene un valor positivo, P2 tiene un valor negativo y P3 tiene un valor positivo. Entonces, las posibles combinaciones entre P1, P2 y P3, la situación más desfavorable es la suma de P1 y P3, porque estamos hablando de momentos positivos, entonces tenemos que sumar los dos positivos. ¿Se entendió ahora? Sí, y ahí hay una última que es P1 más P3 y eso es la suma directa. Ah, sí, claro, aquí ya está esa suma directa. Ah, De ok. hecho, que si hacemos punto cero 959 más punto cero cero sesenta y siete da 0,1026. Sí. Esto no les mostré porque de repente no en todas las tablas ya tienen esa suma. Entonces, en cualquier caso, lo que nosotros haríamos es sumar estos valores. Para esta tabla ya nos proporciona ese valor, entonces podemos utilizar tranquilamente esta última fila. Gracias, profe. No es nada. Entonces, si nos vamos al ejercicio, aquí la tándem 0,2076 y 0,1693. Vamos a verificar que tengamos el mismo valor. Aquí también hay un valor diferente, 0,1693 dice en el ejercicio y nosotros hicimos la interpolación y es 0,1557. Así que eso también estaría como para corregir aquí en el temario. O sea, esto tiene que ser 0,1557. ¿Y después qué hacemos? Valor, profe, Nosotros, sí, permiso. Ese valor es porque tomaste 0,2 en vez de 0,02. a ver, sí, pero nosotros estamos tomando aquí, vamos a decir, este sale de 6 menos 5. Entonces, como nosotros estamos ahora, este saldría de 5,2 menos 5. Si tomáramos 0,6 y 0,5, no habría diferencia. O sea, aquí tomaríamos 0,02, pero aquí tomaríamos 0,6 menos 0,5 y sería sobre 0,1 en vez de esto. O sea, es un error del No es temario entre- simplemente eso. No, sería entre 0,5 y 0,052 Y el valor depende de X. cómo estamos tomando nosotros. Nosotros acá vamos a hacer otra vez aparte el triángulo. Y vamos a hacer incluso de la forma. Nosotros decimos esto. Tenemos acá para 0,5 y para 0,6. Si vamos a tratar de esa manera. Y queremos en 0,52. Para 0,5 el valor es 0,1639. Y para 0,6 es 0,1230. O sea, esto en realidad sería un triángulo invertido, pero no hay problema porque nosotros hacemos que el valor en X es el valor del primer lado del trapecio más la diferencia de 0,1230 menos 0,1639 sobre esta distancia que no es sino que 0,6 menos 0,5 y multiplicada por esta otra distancia que no es sino 0,52 menos 0,5. Y si nosotros calculamos eso, nos va a dar el mismo valor que hicimos hace rato. Y sale 0,1557. O sea, es la misma cosa.
Entonces acá para simplificar, en vez de tomar 0,5 podemos tomar simplemente 5 y acá en vez de tomar 0,6 tomamos 6 y aquí 5,2 y da lo mismo porque estamos trabajando en la misma relación. O sea, esto es para que tengan en cuenta nomás que aquí hay un error del valor que se tomó. O sea, esto hay que corregir y queda en 0,1557. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros tomamos una de las situaciones entre track y tandem más desfavorables para calcular el M, o sea, el momento flector debido a la carga vía en 0,4 L es el mayor valor entre el ocasionado por la carga track y la carga tandem multiplicado por el coeficiente de impacto y sumado a la carga lane. Entonces, si vemos cuál es el valor mayor entre el track y el tándem, vemos que para el tándem nos dio 39,97 y para el track 36,43. Así que vamos a tomar 39,97. Esto sería 1,33 por 39,97 más 9,54. Y esto nos da 62,7. Acá sale un poco mayor, pero es solamente por los coeficientes que fueron tomados. Así que eso sería todo lo correspondiente al momento flector positivo para la carga viva en el primer tramo. ¿Qué pasa para el segundo tramo? Voy a tomar esto. Bueno, para el segundo tramo, entonces nosotros ya habíamos visto que la condición más desfavorable o el momento máximo se da en el centro de esta bien potrada, 1,5 L o 0,5 L de este lado. Así que yo tengo que calcular el esfuerzo en la posición 15. ¿Y dónde van a estar mis cargas? Como bien habíamos dicho para el caso de momento flector positivo en el primer tramo, la carga máxima o el eje más pesado aplicamos donde tenemos nuestro valor máximo de línea de influencia también. O sea que tendríamos que aplicar aquí la carga más pesada. Y si nosotros dibujamos esquemáticamente la línea de influencia, esto va a ser así aproximadamente. Y la situación de la línea de influencia en esta zona tiene que ser simétrica a la del tercer tramo. Es decir, que si yo tomo, por ejemplo, un valor acá en 0,4, tiene que ser lo mismo que en 2,6. Entonces, la misma situación hacemos, el mismo análisis hacemos para la carga track. Nuestro eje más pesado de 14,5 va a caer aquí en el centro, en 1,5 L o en la posición 15. Y 4, esto para el segundo tramo sería a una distancia de 12,5 sobre 2, o sea que aquí sería 6,25. 6,25 es mayor que 4,3, así que podemos ubicar la carga dentro del tramo. Por simetría, el valor para
cualquiera de estas cargas, si ubicamos ambas a 4,3 metros, el valor de la ordenada sería exactamente la misma, así que es independiente que yo tome 14,5 aquí y 3,5 aquí o que alterne estos valores, porque voy a estar multiplicando por una misma ordenada. Entonces, vamos a primero saber en qué posición cae esto. Si esto es 4,3 y esto es 6,25, 6,25 menos 4,3 es 1,95. O sea, esta distancia de aquí es 1,95. Y 1,95 dividido 12,5 para transformar esto a, vamos a decir, 10 partes iguales, me da 0,156. O sea que esto estaría en la posición 0,156 desde aquí, pero esta posición es la posición 10. O sea que 10 más 0,156 me dice que esta es la posición 11 o sí, porque esto es 0,156L. O sea, sería 11,56. Entonces nosotros tendríamos que buscar un valor que está entre 11 y 12. Así que si nos vamos a la tabla, ahora nosotros tenemos que calcular en dónde estamos buscando el esfuerzo. En la columna 15, la posición 15. Esta es la columna que nos va a interesar. Y para, vamos a bajar un poco más esto para que se vea el segundo tramo, que es lo que nos interesa. Ahí está bien. La columna 15 y primero la carga más pesada va en la fila 15. Así que el primer valor es 0,2106. Ese es el valor central que tenemos. Ahora, el otro valor dijimos que está entre 11 y 12. Así que nos interesa obtener la interpolación entre estos dos valores, 0,0258 y 0,0598. Y si, la otra posición sería simétrica, sería en 0,84 aproximadamente. Y si vemos aquí entre 18 y 19, el valor que está en 18 es el mismo valor que está en 12, por simetría, 0,0598. Y el que está en 19 es el mismo valor que está en 1, 0,0258. Así que uno de los valores nomás hace falta calcular. Es decir, que aquí para calcular el de la ordenada de esta posición, nosotros tenemos que en 11 o en la posición 11 el valor es 0,0258 y en la posición 12 es 0,0598. En la posición 15 es 0,0598. Perdón, es 0,2106. Y ahora necesitamos saber en la posición 11,56. Así que va a ser 0,0258 más 0,0598 menos 0,0258 sobre 1 multiplicado por 11,56 menos 11, que sería 0,56. Este valor da 0,0
4484. Así que el momento en 1,5 L para la carga track sería 14,5 multiplicado por la posición 15, 0,2106 más esta posición que es 0,04484 más 3,5 multiplicado por esta posición que es exactamente el mismo valor que calculamos. Y todo esto, aquí es lo que le decía, se multiplica por L1, porque los valores de la tabla están hechos para multiplicar por la longitud del primer vano. Así que esto nos da 38,61. Si nos vamos al gabarito, 38,85, porque hay pequeña diferencia acá seguramente en la interpolación. 0,0462 a nosotros nos salió 484. Es por los valores de la interpolación solamente, pero tenemos un valor bastante similar, 38,85. De la misma manera hacemos para la carga tándem, en donde nosotros aplicaríamos, esto sería tándem, el eje más pesado de 11 toneladas en la posición 15 y en cualquiera de estas posiciones por simetría vamos a calcular la ordenada. Así que si esto es 1,2 y nosotros tenemos que el ancho del segundo tramo es la longitud del segundo tramo es de 12,5, o sea que 6,25 menos 1,2 nos da 5,05. Esto transformamos a una posición relativa respecto a la longitud del segundo tramo y nos da 0,404, o sea que realmente es 4,04. Para este caso que nos da posición 4,04, que sería 14,04, esto ya es bastante similar a 14. Interpolar aquí ya carecería de sentido. Entonces nosotros podemos tomar simplemente los valores para 14, para 14 aquí y para 15 que ya teníamos. Entonces sería 0,1522 y 0,2106. Para 15 es 0,2106 y para 14 es 0,1522. O sea que el momento en 1,5 L para la carga tándem es 11 toneladas por 0,2106 más 0,1522 multiplicado por la longitud del primer tramo. Esto nos da 39,91. Si verificamos con el ejercicio, está exactamente el mismo valor para la carga tándem. Y para la carga lane, si vemos aquí la posición o el esquema de la línea de influencia, vemos que solamente cuando está cargado en el tramo 2 tenemos ordenadas positivas. Así que para la carga lane habría que ubicar la carga distribuida en el segundo tramo y por lo tanto tenemos que sacar el valor P sub 2. Así que si nos vamos a la carga lane, sería simplemente 0,93 multiplicado por el P sub 2
que vamos a sacar de la tabla. Aquí es para la posición 15. Y el P sub 2 viene a ser este valor, que es 0,1104. Y vemos aquí que el P sub 1 es negativo, y si nos vamos más abajo vamos a ver que el P sub 3 también es negativo. Así que P sub 2 es positivo 0,1104. Tomamos ese valor. Y se multiplica por L1 al cuadrado, que es 10 al cuadrado. Profe, el Así que 0,93, ¿qué era? el 0,93 es el valor de la carga distribuida por norma para la carga viva, que es una simulación de los vehículos livianos realmente. Entonces se asume que es una carga uniformemente distribuida con el valor de 0,93 toneladas por metro. Entonces, para los casos de cargas puntuales de ejes, nosotros tomamos las cargas normativas de los ejes, 11 toneladas, 14,5, 3,5. Para el caso de la carga lane, se toma la carga distribuida normativa, que es la simulación o la modelación de los vehículos livianos, y está tipificada como 0,93 toneladas por metro. Eso se multiplica por el coeficiente, por la longitud al cuadrado, y nos da 0,93 por 11,04 por 10 al cuadrado, da 10,26 o 0,27 toneladas metro. Si verificamos exactamente este valor, 10,27. Y la misma cosa. Entonces ahora tenemos que ver que el momento de la carga viva para el segundo tramo en 1,5 L es igual al mayor momento entre el momento track en esa posición, el momento para la carga tándem en esa posición, multiplicado por el coeficiente de impacto, más el momento debido a la carga lane en esa posición. Nosotros vemos aquí que para el tándem el valor es 39,91 y para el track el valor es 38,61. Así que el mayor valor es 39,91. Entonces esto sería igual a 1,33 por 39,91 más 10,27. Y eso nos da 63,35. Así que si vamos aquí, vemos que sale el mismo valor, 63,35. Bueno, como yo le dije, el ejercicio es extenso y vamos a dividir en dos partes. La intención era terminar lo referente a la carga viva hoy, pero lo correspondiente al momento flector negativo hay que explicar nuevamente cómo es la distribución de cargas y eso, así que sería conveniente que lo hagamos la semana que viene con más tiempo para no extender mucho la clase de hoy también, si les parece. Entonces estaríamos dejando, si no tienen ninguna duda más, estaríamos dejando la clase aquí. Profe, Sí, yo tengo una duda de cómo, o sea, no me sale nomás las longitudes de, cuando hallaste el momento por track. Había sacado 11,56, pero no sé cómo sacar ese valor nomás. bueno, vamos a hacer de nuevo eso. Voy a tomar este ejemplo aquí. Ok. Bueno, teníamos
Aquí tenemos el eje más pesado de 14,5 y el otro eje tenía que estar a 4,3 metros. Aquí dijimos que por simetría era independiente si esto es 14,5 o si es 3,5. Entonces lo que nos interesa ahora es calcular esta ordenada de la línea de influencia. Esta ordenada está a esta distancia que es igual a ¿qué? Este tramo es 12,5 metros, por lo tanto la mitad es 6,25. Esta distancia de aquí es 6,25 menos 4,3 metros, que es igual a 1,95 metros. Ahora, esto es una distancia global y como nosotros vemos en la tabla de Cellerer, cada uno de los tramos está dividido en 10 partes. O sea, ¿qué inferimos de eso? Que el 1 de aquí, o esta distancia, no es la misma que esta distancia de 10 al 11, porque aquí tenemos longitudes diferentes. Entonces, para transformar esto, si esto fuera en el tramo 1, como acá justo es 10 metros, sería simplemente 0,19, 1,95, perdón. Pero como estamos en el tramo 2, hay que transformar eso haciendo 1,95 sobre 12,5. Y eso da 0,156. O sea, eso es si yo estoy tomando partes así, 0, 0,1, 0,2, tan, 1. Entonces, este 0,156 sería aquí, 0,156. Ahora, como yo estoy trabajando en décimas, vamos a decir 10, 11, 12, este valor sería lo mismo que aquí, pero multiplicado por 10, o sea, sería 0, perdón, sería 1,56. Y 1,56 sumado a 10 da 11,56. Es un poco confuso quizás porque, como les dije, tenemos longitudes diferentes entre las partes, pero es más o menos esa la lógica que seguimos. Primero calculamos la distancia desde el borde en longitud real. Entonces, esa distancia al lugar de aplicación de carga me salió 1,95 metros. Después, esto sería paso 1. Paso 2 sería transformar eso a una longitud relativa o local y que si queremos hacer en valores décimas, o sea, para continuar con estas partes, le vamos a multiplicar por 10 ya aquí. Entonces eso nos sale 1,56. Pero ese 1,56 es desde este apoyo y este apoyo es la posición 10. Por lo tanto, 10 más 1,56 nos da 11,56. Y para interpolar, entonces tenemos que buscar valores entre 11 y valores entre 12. ¿Quedó un poco más claro ahí? Sí, ahora todo perfecto. Gracias, profe. Bueno, y es eso con práctica, después eso ya es un poco más fácil. Pero es eso básicamente. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. De mi parte, no, profe. Ok, entonces voy a dejar de compartir y voy a grabar la clase.